Muy bien, muy bien. Pues abran su Biblia, por favor, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 12. Evangelio según Mateo, capítulo 12. Y mientras ustedes encuentran ese pasaje en sus Biblias, oramos una vez más. Padre Celestial, gracias, Señor, por el dulce tiempo de adoración que hemos tenido esta tarde. Gracias, Señor, por el tiempo de oración que tuvimos antes del servicio. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí viéndonos ahorita en presencia, estar aquí presentes. Gracias por los que nos están viendo en Facebook. Gracias por los que nos estarán viendo en YouTube. Señor, bendecimos tu nombre porque todo esto se puede llevar a cabo por tu gracia, tu misericordia. Así es que ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través del pasaje que vamos a estudiar hoy. Podamos recibir única y exclusivamente las verdades que podemos extraer de tu palabra. Que tu siervo, Señor, mengüe, que tú crezcas, que tu palabra se vea gigantesca delante de nosotros y que tu Espíritu ilumine nuestros ojos para que podamos entender lo que nos estás queriendo decir. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Entonces estamos en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12. Y como siempre les digo, yo tengo una Biblia de estudio. En mi Biblia de estudio hay un encabezado que dice la madre y los hermanos de Jesús. Ahora, si a mí me encargaran ponerle un título al mensaje de hoy, yo le pondría, por ejemplo, la importancia de la familia espiritual. Pero creo que un título todavía mejor que ese es un título que algunos de ustedes van a reconocer, otros no. Y es En familia con Jesús. En familia con Jesús. Y creo que a los que tienen bastantes años como yo les debe recordar un programa de televisión muy popular que había antes en la televisión en español, que se llamaba En familia con... Sabía que algunos se iban a acordar, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando ese programa se presentaba los domingos en la mañana, toda la familia estaba ahí para verlo. Toda la familia estaba ahí para verlo, estaba el papá, estaba la mamá, estaban los hijos. Y lo que normalmente la mamá o el papá no permitía, como comerse el cereal en la sala o desayunar en la sala o prender la televisión mientras estaba comiendo, ese tiempo sí se permitía. Sí, yo me acuerdo que me llevaba mi plato de cornflakes, ¿verdad? Que no es cornflakes, es cornflakes a propósito. Pero yo me llevaba mi plato de cornflakes a la mesa de centro de la sala y ahí comía viendo en Chabelo, viendo en familia. Y luego a mi mamá le gustaban los artistas que cantaban, a mi papá también. Y luego las competencias. Y finalmente, ¿qué era el final? La catafixia. La catafixia. ¿Quieres quedarte con lo que ya te ganaste o quieres cambiarla por algo? Puede ser mejor, puede ser peor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué le pondría yo En familia con Jesús? Porque creo yo que en este pasaje, que a propósito también se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el Evangelio según San Lucas, es un pasaje importante. Porque nos habla de la importancia que tiene para el Señor la familia espiritual de la cual somos parte todos los cristianos. La importancia, sí, la importancia que tiene para el Señor la familia espiritual de la cual somos parte todos los cristianos. Ahora no quiero que me vayan a malentender, ¿sí? La familia terrenal es importante para Dios también, claro que sí, nos da muchas instrucciones de cómo debemos dirigir, guiar, enseñar, etcétera, etcétera, a la familia terrenal, ¿sí? Pero la familia espiritual no es menos importante. Si acaso este pasaje le da un lugar especial a esa familia espiritual de la cual todos somos parte. Le da un lugar especial a esa familia. Y creo yo que a menudo tenemos la manera de hacer que la familia terrenal tome un lugar por encima de la familia espiritual. Y vamos a ver que eso a veces no es el orden correcto. Entonces, hay una diferencia que debemos reconocer entre lo que es sagrado y lo que es secular. Hay una diferencia que debemos reconocer entre lo que es sagrado y lo que es secular. Y esto no quiere decir que Dios no obra en el ámbito secular, pero sí quiere decir que para Dios lo sagrado tiene más peso que lo secular. Y en este pasaje podemos ver la preeminencia que Dios da a las relaciones personales, espirituales que todos ustedes y yo tenemos.
Y esa relación espiritual tiene que ver con la relación que tenemos todos nosotros, los unos con los otros como hermanos, ¿sí? Con los unos con los otros como hermanos. Entonces Jesús está enseñando, está hablando acerca del espíritu inmundo que vuelve y encuentra la casa barrida. Está hablando de todo lo que ya cubrimos en nuestro estudio del capítulo 12 que está hablando. Y mientras él hablaba, noten ahí en el versículo 46 de Mateo 12, mientras Jesús hablaba con la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Entonces Jesús está enseñando, Jesús está hablando, Jesús está dirigiéndose a los fariseos, Jesús está dirigiéndose a la gente, tratando de enseñar, tratando de presentarles ¿cómo lo podríamos decir? La nueva visión de lo que es el Evangelio, de lo que es Dios. Y mientras él está haciendo todo esto, su madre y sus hermanos están afuera y querían hablar con él. Parece ser que la mamá, María, y los hermanos de Jesús, que vamos a ver sus nombres más adelante, lo andaban buscando y llegaron de repente a donde él estaba enseñando. Ahora, un par de datos curiosos aquí. Mateo no nos dice aquí nada acerca de lo que la mamá o madre y hermanos de Jesús pensaban del ministerio y las enseñanzas de Jesús. No nos dice nada, no nos dice que eran seguidores de él, no nos dice que estaban ellos, ¿cómo les diré?, sintonizados con lo que él estaba haciendo. Sin embargo, al presentarlos él como fuera del círculo de sus discípulos, ¿sí? Esto nos sugiere que cuando menos en este tiempo, yo estoy hablando del tiempo en el que Jesús todavía no ha muerto, todavía no ha resucitado, en este tiempo habían decidido mantenerse al margen. Y no parece ser que estaban muy comprometidos a seguirlo o aceptar sus enseñanzas como lo hacían aquellos que se les conocía como discípulos de Jesús. ¿Sí? Ahora, el que Mateo no nos diga nada no quiere decir que no haya en otras porciones de las Escrituras información acerca de lo que los hermanos de Jesús sentían hacia lo que él estaba haciendo. Por ejemplo, lean conmigo Juan capítulo 7, comenzando con el versículo 1. Juan capítulo 7, versículo 1. Dice, después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. Y luego noten, no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Entonces, él se quedó en el área de Galilea y no quería, dejen el versículo ahí por favor, y no quería, Juan capítulo 7, versículo 1, por favor. Ok, ahorita lo van a encontrar, lo acabamos de leer ahorita. Ok, entonces, después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea y no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Versículo 2, como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de las enramadas, sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y noten que le dice que vaya a Judea, que era donde se encontraba Jerusalén, que fuera para allá, aunque era sabido que en Judea los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos lo querían matar. En el versículo 5 dice, y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces, en este tiempo en el que estamos viendo aquí que María y sus hermanos andaban buscando a Jesús, querían hablar con él, vemos que los hermanos todavía no creían en él. Y de hecho no van a creer en él sino hasta después de que muera y resucite. A ver si lo encuentran. Juan capítulo 7, comenzando con el versículo 6. Juan capítulo 7, comenzando con el versículo 6. Dice, entonces Jesús les dijo, para mí el momento aún no ha llegado. El momento de ir a Judea de nuevo, que es en donde estaba Jerusalén, no lo había llegado todavía. Para ustedes, cualquier momento es siempre bueno. En otras palabras, ustedes tienen toda la libertad de ir y venir a Judea, quedarse en Galilea, hacer lo que ustedes quieran. Versículo 7. El mundo no puede odiarlos ustedes, pero a mí me odia.
porque yo hago constar que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta, yo no iré todavía a esa fiesta, porque el momento para mí aún no ha llegado. Después de decirles esto, se quedó en Galilea. Entonces los hermanos que no creían en él estaban tratando de empujarlo, de presionarlo para que fuera a Judea, que es en donde se encontraba Jerusalén, que es en donde se encontraban los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes, que lo querían matar, porque no creían en él y querían que se aventurara a ir a pesar de que sabían que lo querían matar. Ahora, otra razón por la que quizás lo andaban buscando, porque quizás querían hablar con él, es por lo que Marcos nos dice en Marcos capítulo 3, los versículos 20 y 21. Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21. Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Y cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo. ¿Por qué? Porque pensaban que estaba fuera de sí. Entonces, habían escuchado que Jesús estaba enseñando en una casa y fueron a la casa y estaba tan llena la casa que no podían entrar. Y la razón por la que fueron a buscar a Jesús era porque se lo querían llevar a casa, porque pensaban que estaba fuera de sí, pensaban que estaba fuera de sus casillas. Es lo que la palabra griega exístemi quiere decir, que estaba fuera de sus casillas. En otras palabras, estaba loco. Para la familia de Jesús, Jesús estaba loco. Para la familia de Jesús no había razón que tuvieran para creer en él, aun cuando lo habían visto crecer en su casa, aun cuando lo habían escuchado hablar en su casa, aun cuando sin duda habían escuchado sus enseñanzas, aun cuando sin duda su madre les había hablado acerca de cómo se llevó a cabo el nacimiento de Jesús, el anuncio de su nacimiento, etcétera, etcétera. Los hermanos de Jesús no podían creer en él. Y no solamente no podían creer en él, sino que pensaban que estaba ¿qué? Que estaba loco. Que estaba loco por todas las cosas que estaba predicando, que estaba loco por todas las cosas que estaba diciendo, que estaba loco por las enseñanzas que estaba llevando al pueblo, que estaba loco por ponerse al tú por tú con los fariseos, estaba loco por ponerse al tú por tú con los principales del templo. Estaba loco, porque nadie que estuviera en sus 5 sentidos iba a hacer todas esas cosas. Bueno, nadie excepto el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque Él era el Hijo de Dios y sabía lo que debía hacer. Ahora, otra persona que también se le juzgó de loco, ¿saben quién fue? El apóstol Pablo. Al apóstol Pablo se le juzgó de loco. Una vez que se convirtió a Cristo, una vez que tuvo esa visión en el camino a Damasco, a ir a apresar cristianos y traerlos a Jerusalén para que los juzgaran, también a él lo acusaron de loco. Pablo, cuando estaba testificando ante Festo y el rey Agripa, nos dice en Hechos capítulo 26, los versículos 24 y 25. Esto decía Pablo en su defensa. Esto decía Pablo en su defensa cuando Festo gritó a voz de cuello: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Entonces estaba Pablo dando su testimonio, estaba Pablo hablando con Festo y con el rey Agripa, y Festo grita, noten que dice ahí a voz de cuello: estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. Noten la respuesta de Pablo en el versículo 25. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. ¿Saben qué? Mucha gente nos va a juzgar de locos por lo que creemos. Mucha gente nos va a juzgar de locos por lo que les decimos que dice la Biblia. Mucha gente nos va a juzgar de locos porque hemos puesto nuestra esperanza en un Salvador que ellos ven como muerto y en la tumba todavía. Pero no estamos locos. Como Pablo decimos la verdad y tiene sentido, porque Jesús no está en la tumba. Jesús resucitó al tercer día. Y yo he estado en esa tumba y créanme, está vacía. Y lo único que tendrían que hacer es encontrar a alguien y probar el ADN, ¿sí?, del cuerpo, del cadáver, del esqueleto, de lo que sea que encontraran.
y por medio del ADN comprobar que esa persona pudo haber sido Jesucristo. Hasta ahorita no ha sucedido jamás. No ha sucedido nunca y nunca lo van a encontrar. Porque el cuerpo completo de Jesucristo resucitó de entre los muertos, fue glorificado por Dios y ahora Jesús físicamente está en el cielo sentado a la diestra de Dios intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Entonces nunca lo van a encontrar porque resucitó al tercer día tal y como dijo. Pero desafortunadamente, como nos dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 6, no hay profeta sin honra excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. ¿Saben qué? Podemos tener el mensaje más elocuente, podemos tener las pruebas más contundentes, podemos tener el estudio más extenso que pudiéramos hacer acerca de quién dijo Jesús que era en las Escrituras, acerca de las profecías que hablan de Jesús en su primera venida, que hablan de Jesús en su misión, que hablan de Jesús en su muerte y en su resurrección. Podemos tener todo eso. Y una de las personas o algunas de las personas que van a ser las más difíciles de testificarles, las más difíciles de convencer que hemos creído en la verdad, es a las personas más cercanas a nosotros, especialmente a los de nuestra propia familia. ¿No es cierto? Los que tienen familia en conversa saben lo que es. Hijos, ¿sí? Esposo, esposa, padres, abuelos. Todo tipo, la familia más cercana a uno, la familia con la que crecimos, la familia que nos conoce, la familia que sabe lo que éramos antes y sabe lo que somos ahora después de Cristo. Muchos de ellos nos ven y está loco, está loca, está pasando por una fase más. Luego, especialmente si la gente es como yo era, y les he hablado muchas veces acerca de las cosas que me han gustado hacer y que me meto 100% en ello y luego me enfadan y dejo de hacer eso y luego me meto a otra cosa y luego así era antes. Cuando me casé, Dios me dio a una mujer muy sabia y me fue la que me jaló la rienda, ¿verdad? Y gracias al Señor, porque si no, calle boca para lengua lo que hubiera pasado. Pero si hemos sido de ese tipo de persona que tenemos la costumbre de ser como la llamarada de petate, ¿verdad? Por las cosas, que de repente que se enciende y de repente se apaga y no hay constancia, ¿sí? Entonces la gente dice, está loco. Esto también se le va a pasar como todo lo demás se le ha pasado. Esto también se le va a pasar como cuando, ¿te acuerdas cuando se interesó en tocar la guitarra? Que hasta compró una guitarra y ahí está colgada ahorita. La intentó como por 3 meses y luego lo dejó. O ¿te acuerdas cuando se hizo cuando en aquel año nuevo que se hizo la resolución de que iba a bajar de peso y se iba a poner a hacer ejercicio y compró las pesas y compró la mesa y compró todo eso? ¿Te acuerdas? Pasó enero, febrero, para marzo, ya nada. Es más, la uso para colgar las toallas cuando salimos del baño. Para que se sequen, ¿verdad? Especialmente si hemos sido ese tipo de personas y de repente nos ven con este fervor, nos ven con este corazón por acercarnos a Dios, por conocer más de Dios, por servirle a Dios, se le va a pasar. Se le va a pasar. Y entonces es cuando no le dan honra al profeta, porque como dijo el Señor Jesucristo en Marcos 6:4, no hay profeta sin honra excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. Cuando nos conocen es menos la atención que nos ponen. Pero pasa el tiempo, pasan los años y ven que estamos firmemente en el Evangelio, firmemente siguiendo al Señor, firmemente sirviéndole y creciendo en el conocimiento de Dios y su palabra. Y es cuando empiezan, Chihuahua, esta cosa va en serio. Esto ahora sí le estoy creyendo. A ver, Carlos Manuel, me diría mi mamá. A ver, Carlos Manuel, dime, ¿cómo es que llegaste a este punto? A ver, Manuelito, me diría mi tío Mario, ¿cómo es que finalmente encontraste tu lugar? Y empieza el interés. Empieza el interés, ¿por qué? Porque ven nuestra consistencia, porque ven que pase lo que pase, ahí estamos firmes, porque ven que aunque vienen tormentas a nuestra vida y vienen dificultades a nuestra vida y vienen pruebas a nuestra vida, ahí estamos firmes porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios,
que vino y murió en la cruz y resucitó al tercer día para salvarnos. Y no hay nada que va a cambiar esa opinión. Ahora, tristemente, esto sigue pasando. Esta sigue siendo la experiencia de muchos creyentes en el mundo, de muchos creyentes en México, más y más de muchos creyentes aquí en Estados Unidos, que en algún momento se pudo llamar una nación cristiana, pero que poco a poco está entrando en una era postcristiana en la que ser cristiano es casi ser terrorista. Sí, entonces, tristemente esto sigue siendo la experiencia de muchos creyentes cuando se convierten a Cristo. A menudo son despreciados, son ridiculizados, son desheredados y en algunos países hasta sus vidas son amenazadas por sus mismos familiares por convertirse al cristianismo. Sí, son perseguidos, se les quitan las tierras, los golpean, los matan. Sí, los agarran a garrotazos, a latigazos por creer en Cristo y no solamente creer, sino proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Sí, esta sigue siendo entonces la experiencia de muchos creyentes. Quizás ninguno de nosotros haya tenido que pasar por esa experiencia. Quizás ninguno de nosotros esté pasando por esa experiencia ahorita, pero créanme, hay muchos creyentes en el mundo que están pasando por eso y debemos estar orando por ellos. Amén. Una razón más por la que los domingos y una cosa más por la que los domingos debemos estar orando en nuestra reunión de oración. Por todos los cristianos que no pueden reunirse libremente como nosotros para alabar al Señor, para adorar al Señor, para clamar a Él y estudiar su palabra y tienen que estar escondidos haciéndolo. Y si los llegaran a descubrir, podrían perder hasta la muerte, hasta la vida. ¿Sí? Pero eso es lo que el Señor nos advirtió. Eso es lo que el Señor advirtió a aquellos que lo quisieran seguir. Sí, hoy en día todo mundo quiere ser motivado, todo mundo quiere que se le hable de lo grandioso, de lo bueno, de lo merecedor, etcétera, etcétera que es. Pero eso no es únicamente lo que Jesucristo vino a decirnos que iba a suceder con los que creyéramos en Él. Y lo hemos visto en nuestro estudio de Mateo. Por ejemplo, y véanlo ahí en su Biblia, unas cuantas páginas a la izquierda, en Mateo capítulo 10 y el versículo 22, el Señor les dice a sus discípulos: por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvado. Ok, entonces es algo que los discípulos de Jesús, y nosotros creo que todos somos discípulos de Jesús, por eso estamos aquí aprendiendo de Él, ¿sí? Podemos esperar que suceda con nosotros en algún momento dado. Por causa del nombre de Jesús, el mundo nos va a odiar, pero el que resista hasta el fin será salvado. Gloria a Dios que no tenemos que resistir con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas podemos seguir adelante. Amén. En el mismo capítulo 10 de Mateo, pero ahora lean lo que dicen los versículos 34 al 36. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre serán los de ¿qué? Los de su casa. Los de su casa. Está muy clara, las escrituras son muy claras. Y mi motivación para ustedes hoy es: estén bien arraigados en la palabra de Dios, conozcan bien la verdad, aférrense a Jesucristo. Él es el ancla de su fe. Pase lo que pase a su alrededor, esté sucediendo lo que esté sucediendo, aférrense a Él. Porque muchas veces la contra se nos va a dar en nuestra propia casa. Muchas veces las personas que más amamos, que más queremos ver a los pies de Jesús, son las que más se van a resistir. Lucas nos dice en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 21, comenzando con el versículo 16, capítulo 21, 16 y siguientes: ustedes serán entregados incluso, noten, por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes los matarán. ¿Por qué? Versículo 17: por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Tengan paciencia, que así ganarán sus almas. Tengan paciencia, aguántense un poquito más. Oraba un hermano ahorita en nuestro grupo de oración: Señor, queremos verte.
Ya queremos verte, ya anhelamos verte, ya deseamos que ese día llegue. Y mi pregunta para todos nosotros que estamos aquí reunidos hoy ¿es el deseo de nuestro corazón? Es lo que estamos deseando, Señor, como en el libro de Apocalipsis. Sí, Señor Jesús, ven. Sí, porque eso es lo que debemos estar anhelando día con día. Porque todos queremos dejar de sufrir, ¿no es cierto? Pero la respuesta no está en pare de sufrir. Todos queremos que ya no haya más enfermedad, que no haya más muerte, que no haya más sufrimiento, ¿no es cierto? Pero la única forma que eso va a suceder de una vez por todas es cuando abramos los ojos en la presencia de Dios en el cielo. Sí, antes que eso podemos sanar de lo que estamos pasando ahorita, salvarnos de lo que estamos pasando ahorita, soportar lo que estamos pasando ahorita, pero mientras estemos aquí en la tierra van a venir otras pruebas, otras enfermedades, otras situaciones que vamos a tener que enfrentar, ¿no es cierto? Los que tenemos bastante tiempo viviendo sobre esta tierra sabemos que pasamos por montes muy altos y hermosos y pasamos por valles muy profundos y oscuros, ¿no es cierto? Pero a través de todo ello, ¿quién nos guía? A través de todo ello, ¿quién nos fortalece? A través de todo ello, ¿quién está con nosotros sin dejar ni desampararnos? Nuestro Señor, nuestro Señor. Entonces, volviendo a la familia de Jesús, pudiera ser que lo andaban buscando para llevárselo a casa o para decirle que se calmara un poco. Quizás la señora de la esquina en Nazaret fue y le dijo a uno de los hermanos: ¿sabes qué? Tu hermano allá anda otra vez alborotando gente, provocando disturbios, etcétera, etcétera. Y este hermano fue con María y le dijo: mamá, ahí anda Jesús otra vez con sus prédicas, ahí anda Jesús otra vez alborotando gente, ahí anda Jesús otra vez haciendo enojar a los fariseos. Un día de estos van a venir y nos van a sacar y nos van a meter a la cárcel. Ay, vente, vamos por él, está loco el camarada, vamos a ver qué hacemos con él. Sí, yo no sé, pero por lo que veo en las escrituras que se nos dice acerca de la actitud que su familia tenía, muy bien pudiera haber sido eso. Andaba avergonzando a la familia. Y me imagino yo el corazón de María, porque desde que se le dijo lo que iba a pasar con Jesús, ella empezó a guardar todo aquello en su corazón, ¿se acuerdan? Y me imagino el corazón de María, escuchando estas cosas acerca de su hijo, sabiendo quién era su hijo, y teniendo que escuchar las quejas y lo que se pensaba de él, etcétera, etcétera. ¿Saben qué? Yo creo que hasta pudiéramos pensar que los mismos fariseos habían ido a hablar con su familia, con sus hermanos, con su mamá, para advertirles que estaba poniendo su vida y la de ellos en peligro, porque estaba predicando en contra de ellos, y por las enseñanzas que estaba dando que eran diferentes a la de ellos, a las que ellos daban, y ellos no los podían refutar. Algo malo podía pasar. Entonces está el Señor hablando, está el Señor predicando, está el Señor enseñando, y vienen su madre y sus hermanos a buscarlo. Versículo 47 dice: alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y él respondió al que le dijo esto: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces viene esta persona, me imagino que se le acercó con algo de temor y le tocó el hombro. Señor, tu mamá está allá afuera, tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y me lo imagino a él, no me puedo imaginar su rostro porque no puedo, pero imagino a él volviéndose a ver a este hombre que fue a decirle, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Un par de observaciones aquí. Creo yo que cualquiera, inclusive quizás nosotros, esperaría que la familia de Jesús tuviera privilegios especiales delante de él, ¿no creen? Que tuviera privilegios especiales delante de él, y que al avisarle que su madre y hermanos lo buscaban, de inmediato pidiera que los dejaran. Mi mamá, mis hermanos, háganlos pasar, abran paso por favor para que pasen mi madre y mis hermanos. Porque eso es lo que haríamos nosotros, ¿no es cierto? Eso es lo que haríamos nosotros. Me acuerdo cuando vivíamos en Los Ángeles y veníamos a visitar a mis abuelas allá a Mexicali, allá en la tierra de Dios. Íbamos a visitar a mis abuelas.
Me acuerdo que llegábamos a la casa de mi abuela Lucía. Y a mí me encantaba llegar a la casa de mi abuela Lucía porque yo sabía que si llegamos a la casa de mi abuela Lucía iba a haber tortillas de maíz recién hechas, iba a haber salsa de molcajete recién hecha, iba a haber frijoles caldudos recién hechos e iba a haber queso fresco. Calle, boca, pare lengua. A esta hora, pastor, ¿en serio? Pero me gustaba llegar. Y cuando llegábamos, apenas estábamos descargando las maletas, etcétera, etcétera, y agarraban el teléfono. Ya llegó Juanito, ya llegó Juanito, ya llegó Juanito. Juanito es mi papá. ¿Sí? Y me acuerdo que aún a la hora que fuera empezaban a llegar sobrinos, empezaban a llegar tíos, empezaban a saludar a Juanito porque así lo querían. ¿Sí? Eso es lo que nosotros haríamos con la familia, ¿no es cierto? O por ejemplo, si usted está en su casa y está viendo el fútbol o lo que sea, y luego de repente se oye un carro y uno de sus hijos se asoma por la ventana. Llegó mi abuelita, llegó mi abuelita, llegó mi abuelita. Usted sabe que deja el partido de fútbol y corre y abre la puerta y recibe a su mamá y abraza a su mamá y pásale y cómo estás y bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Sí? Así es como podríamos responder nosotros. ¿Sí? Entonces es sorprendente que ni siquiera María tuviera esa reacción de Jesús. ¿No se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta? Que ni siquiera María tuviera esa reacción de Jesús, de un privilegio especial. Y uno pregunta, ¿quién es mi madre? Ahora, no quiero que vayan a malentender al Señor. No dijo así como muchos cristianos dirían, ¿y quién es mi madre? ¿Verdad? Porque muchos cristianos celosos de su fe dirían, ¿quién es mi madre? Mi madre es la que hace la voluntad del Señor. No, creo que lo dijo con una voz, ¿y quién es mi madre? No estaba desconociendo a María, solo estaba dando a entender que ella no tenía ningún favor especial con él. Y a propósito, no lo tenía entonces y no lo tiene ahora tampoco. ¿Okay? No lo tenía entonces y no lo tiene ahora tampoco. Y lo estoy diciendo por aquellas personas desafortunadamente creen que María es una intercesora de parte de la humanidad delante de Jesús. Que pueden ir a pedirle a María el favor y luego ella, siendo la madre de Jesús, puede ir a pedírselo a él y él, porque ella es su madre, no le va a negar nada. Eso simplemente no está en las Escrituras, eso simplemente no podemos darlo por hecho ni por cierto porque no es lo que vemos escrito. Ahora, no me malentiendan, tampoco quiero hacer menos a María, ¿sí? María es un maravilloso ejemplo de alguien que fue primeramente muy favorecido por Dios al ser escogida por Dios para ser la madre de Jesús, pero también por otros atributos que nos muestra al decidir ser la madre del Hijo de Dios. Que a propósito no es la madre de Dios. Dios no tiene mamá. Jesús, Dios el Hijo, tiene mamá. Y esa es María. Entonces María es un maravilloso ejemplo de alguien que fue muy favorecida por Dios. Sí, porque fue escogida por Dios para ser la madre de Jesús. Si ustedes se acuerdan cuando el ángel Gabriel le anuncia que iba a tener un hijo, sí, se nos dice en Lucas capítulo 1, comenzando con el versículo 28, Lucas 1:28, se nos dice, el ángel entró en donde ella estaba, María, y le dijo, salve, noten, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba, ¿qué clase de saludo es este? Y el ángel le dijo, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta o embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Sí, entonces el ángel Gabriel le anuncia que va a tener un hijo y le dice que ha sido muy favorecida por el Señor y que el Señor le ha concedido su gracia y por el Espíritu Santo iba a quedar embarazada e iba a tener a un varón que le iba a poner por nombre Jesús. Las Escrituras también nos dicen que fue una mujer que se sometió a la voluntad de Dios a pesar de los problemas que esto pudiera traer a su vida. Lucas capítulo 1 y el versículo 38. Noten lo que dice ahí. María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Debemos recordar que para este entonces María ya estaba comprometida con José. Debemos recordar que para este entonces José hubiera podido
hacerla a un lado, divorciarse de ella, dejarla, acusarla de adulterio, sentenciarla a que muriera apedreada o lo que fuera. Pero aún antes de saber cuál iba a ser la reacción de José, cuando el ángel le dice que esto es lo que va a suceder, de nuevo en Lucas 1:38, María le dijo al ángel: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. También entonces fue una mujer que se sometió a la voluntad de Dios a pesar de los problemas que esto le podía traer. Fue una mujer que fue muy favorecida por Dios y la gracia de Dios le fue dada. Pero también nos dicen las Escrituras que fue una mujer de gran fe y de piedad. En Lucas capítulo 1, los versículos 46 al 48. Lucas 1, versículos 46 al 48. Dice: entonces María dijo: mi alma glorifica al Señor. Y luego noten el versículo 47: y mi espíritu se regocija ¿en quién? Dios mi Salvador. ¿Saben lo que esto nos dice? Esto nos dice que María se consideraba a sí misma como una pecadora que necesitaba un Salvador. Se consideraba a sí misma como una pecadora que necesitaba de un Salvador. Entonces la noción, que fue concebida sin pecado, la noción de que fue siempre virgen, todo eso no, por lo que leemos en las Escrituras, no hay nada que corrobore esa manera de pensar. Si queremos pensar en ello de esa manera porque nos hace sentirnos mejor acerca de María, ok, qué bueno. Pero eso no es la que las Escrituras nos dicen. Versículo 48 de Lucas 1 dice: pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Noten, esa era una fe que María tenía de que esto iba a suceder en el futuro. María no tenía la manera de saber exactamente lo que iba a ver en el futuro, pero por fe ella estaba haciendo una declaración de que todas las generaciones la iban a ver a ella como dichosa. Y todas las generaciones, incluyendo la nuestra, la vemos como dichosa, como favorecida, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque fue el vaso que Dios escogió para darle cuerpo a Jesucristo. ¿Sí? Pero eso es lo único que fue. Ahora, después de la resurrección de Jesús, también le podemos agregar que fue una fiel seguidora de Él y que fue una de las 120 personas que estaban en el aposento alto orando y esperando el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 y el versículo 14, y quiero que presten atención a la última parte de este versículo, dice: todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres. Y noten, de María, la madre de Jesús, ¿y de quién? Y de sus hermanos. Aquellos que habían creído que estaba loco, aquellos que habían creído que estaba fuera de sí, aquellos que habían tratado de restringirlo en algunas ocasiones llevándoselo a casa, o que habían tratado de empujarlo y presionarlo para que fueran donde sabían que podría sufrir algún daño, aquellos que en un momento dado pudieran haber estado en contra de él y de todo lo que él hacía y decía, ahora están con María, su madre, en el aposento alto con los otros 120 personas, o eran parte de las 120 personas, clamando a Dios, rogando a Dios continuamente, esperando que el poder del Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta que hizo el Señor: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? Jesús claramente tenía hermanos, ¿sí? Jesús claramente tenía hermanos, y sus hermanos nacieron de la unión de José y María después de que ella tuvo a Jesús. ¿Sí? Sus hermanos nacieron de la unión física, escúchenme bien, de José y María después de que ella tuvo a Jesús. Es la manera más natural de entender la palabra hermanos aquí, y es que este término se refiere de nuevo a los hijos de María y José, y por lo tanto a los hermanos de Jesús por parte de su madre, o sea que eran hermanos carnales. Sí, eran hermanos carnales, porque María tuvo hijos después de que tuvo a Jesús. Ya lo hemos estudiado antes, vean ahí en su Biblia en Mateo capítulo 1,
los versículos 24 y 25, y todos los estudios de Mateo 1 y hasta donde estamos ahorita los pueden encontrar en YouTube, un poco más difícil en Facebook, pero todos están en YouTube. Pero en Mateo capítulo 1, los versículos 24 y 25, noten, dice: cuando Jesús despertó del sueño, aquel sueño que tuvo en donde el ángel le dijo que no tuviera temor de tomar a María como su esposa, porque lo que había en su vientre era del Espíritu Santo. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Noten lo que dice el versículo 25: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Las palabras ahí que se traducen no la conoció, quiere decir no la conoció carnalmente, no la conoció físicamente, no la conoció sexualmente. Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de que un hombre conoce a su mujer. Sí, lo tenemos desde el libro de Génesis, en Génesis capítulo 4, versículo 1, no lo van a poner en la pantalla, solo se los voy a leer, pero en Génesis 4:1 dice: Adán conoció a Eva su mujer, y ella concebió y dio a luz a Caín, y dijo: por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Entonces en Génesis no quiere decir que cuando Adán conoció a Eva, llegó y le dijo: mucho gusto, yo soy Adán, me da mucho gusto conocerte, y de ese apretón de manos o abrazo, como se haya acostumbrado, quedó embarazada. No quiere decir eso. ¿Ok? Entonces no tengan miedo de darle un abrazo a su esposo. No van a quedar embarazadas. Bueno, depende del abrazo y de dónde, pero un simple abrazo no van a quedar embarazadas o saludar a alguien. No, cuando habla la Biblia de conocer a la mujer, está hablando de tener relaciones sexuales con ella. Entonces, José no tuvo relaciones sexuales con María, sí, sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y una vez que María tuvo a Jesús, entonces ella pudo consumar su matrimonio y tener un matrimonio normal con su esposo José, como cualquiera lo hubiera tomado. Entonces la implicación clara de este versículo es que María fue virgen solo hasta después de tener a su primer hijo Jesús. Y los hermanos de Jesús eran hermanos menores que nacieron de la unión física de José y María. Y no solamente se nos dice que eran sus hermanos, sino que nos dan sus nombres, nos dan los nombres de los hermanos. Por ejemplo, un capítulo más hacia la derecha en su Biblia, en Mateo capítulo 13, los versículos 55 y 56, se están preguntando aquí los que están escuchando a Jesús y no se explican de dónde ha sacado tanta sabiduría. Mateo 13, 55, 56 dice: ¿acaso no es este el hijo del carpintero, José? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Entonces tenemos un récord claro en las Escrituras de que María tuvo otros hijos. Físicamente tuvo otros hijos. Y de que eran hijos de ella y de José. Entonces, después de que hace la pregunta: ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? En el versículo 49 dice: y extendió la mano hacia sus discípulos, y extendiendo, la mano hacia sus discípulos, dijo: mi madre y mis hermanos están aquí. Como si el Señor Jesucristo estuviera aquí, y no me malentiendan, yo no estoy diciendo que soy el Señor Jesucristo ni mucho menos, pero es como si se parara aquí y dijera: mi madre y mis hermanos son los que están aquí. Son los que están aquí. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Extendió su mano hacia sus discípulos: mi madre y mis hermanos están aquí. De nuevo, María es un maravilloso ejemplo de alguien que fue privilegiada por Dios, estuvo junto a Jesús, lo crió, lo cuidó. Pero escuchen esto, por favor, es muy importante. Pero no está en un nivel más alto que cualquiera que hace la voluntad del Padre. Una vez le dije a un amigo mío católico,
Le dije, mira lo que dice aquí. Y le mostré este versículo. Y me dice, eso no le quita nada a María. ¿Y saben qué? Es cierto. Eso no le quita nada a María. Eso me eleva a mí y a todos y cada uno de ustedes que han creído en Jesús al mismo nivel que ella. Excepto que ustedes no tuvieron al Hijo de Dios, ¿verdad? Pero de ahí en adelante nos eleva a ese nivel. ¿Sí? Y sus hermanos, aunque después de su resurrección creyeron en Él, no tienen un lugar privilegiado sobre ningún otro creyente solo por ser sus hermanos en la carne. Jesús no practica el nepotismo. Jesús no hace acepción de personas. Jesús no le da un lugar preferencial a aquellos que son familia en la carne y a aquellos que son familia en el espíritu. Los pone a todos en el mismo nivel. Sí, los pone a todos en el mismo nivel. Y tiene que ser eso, porque si no, la palabra de Dios no nos podría llamar a nosotros hermanos de Jesús. Porque todos y cada uno de nosotros somos hermanos de Jesús. Sí, en Romanos capítulo 8 y el versículo 29, Romanos capítulo 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Fue el primero que resucitó de los muertos, no en toda la historia, pero sí el primero que resucitó de los muertos. Su cuerpo fue transformado, glorificado, y sí el primero que ascendió al cielo con un cuerpo físico y que está ahorita con ese cuerpo físico sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ya lo dije antes. En Hebreos capítulo 2, los versículos 11 y 12. Hebreos 2, 11 y 12. Porque el mismo origen tienen, ¿escucharon eso? El mismo origen tienen el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué quiere decir? Porque el mismo origen tienen el que santifica y los que son santificados. Que así como todos nosotros nacimos de una mujer, así Jesús nació de una mujer. Que así como nosotros todos tenemos cuerpo físico, Jesús tuvo y tiene cuerpo físico. ¿Sí? Que así como nosotros somos seres humanos, Él fue 100% ser humano porque era la única manera en la que Él podía entender lo que nosotros como seres humanos tenemos que pasar y para empatizar con nosotros en todos nuestros sufrimientos. ¿Sí? Entonces, Él es el que santifica y nosotros somos los santificados, y porque todos tenemos el mismo origen que finalmente es Dios, por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Sí? Él no se avergüenza de llamar a Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, y no le sigo porque no, esos son todos los nombres, No se avergüenza de llamarme su hermano. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de eso ustedes? Que Él los conoce, sabe lo que son, conoce sus debilidades. Y de todas maneras no se avergüenza de llamarlos hermanos. Oh my goodness, esa es una de esas verdades que... Sí, porque me llama su hermano. Juan capítulo 1 y el versículo 12. Juan capítulo 1 y el versículo 12. Todos lo conocen, dice. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, a menudo lo que pasa es que esto nos puede llenar de un poco de orgullo, ¿verdad? Yo sí soy hijo de Dios. Tú eres creación de Dios, pero yo sí soy hijo de Dios porque yo lo recibí. ¿Sí? Y nos puede llenar de un poco de orgullo, hasta un poco de... Soy hijo. Pero esa es una gran verdad que debemos de verla con un cierto grado, con un par de cucharadas de humildad. ¿Sí? Porque fue que Él nos escogió para ser sus hijos, que somos sus hijos. ¿Sí? ¿Quién merecía ser hijo de Dios, ser hecho hijo de Dios? Levante su mano, por favor, quiero conocerlo para que me diga cómo le hizo. Ninguno. Pero Él decidió, ¿sí?, que a todos los que lo reciban, a los que crean en su nombre, darles la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y cualquiera puede llegar a ese punto, hasta el peor de los pecadores. Pero aquí va si todos los que creemos somos hijos de Dios, quiere decir que todos los que creemos somos ¿qué? Hermanos el uno del otro. Y todos juntos somos hermanos ¿de quién? De Cristo. La familia. En familia con Jesús. Los que hemos creído somos sus hijos y todos los que han creído son nuestros hermanos y todos juntos somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Luego noten lo que dice en el versículo 50 y ya casi terminamos aquí. Porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Entonces yo debo considerar a todos ustedes mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Sí, porque han creído en el mismo Salvador que yo he creído, porque han recibido al mismo Salvador que yo he recibido, y porque al recibirlo Él les dio y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, todos somos hermanos los unos de los otros y juntos hermanos con Jesús. Me encanta la traducción Reina Valera contemporánea, la forma en la que se dice este mismo dicho aquí en Lucas capítulo 8 y el versículo 21. El Señor Jesucristo dice, pero Él respondió, mi madre y mis hermanos son los que ¿qué? Oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ahora, ¿por qué me gusta diferenciar entre el versículo 50 de Mateo y el versículo 21 de Lucas 8? Porque en Mateo dice, todos los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Quién puede ver a otro y decir, él está haciendo la voluntad del Padre, ella está haciendo la voluntad del Padre, aquellos están haciendo? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Pero cuando dicen Lucas, ¿sí? Mis hermanos, mi madre, mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Podemos ver quién está cumpliendo con la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque la estamos practicando. ¿Sí? La estamos practicando. Hay muchas personas que le dicen al Señor, 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 ¿no es cierto? ¿Y qué dice Él que va a hacer en aquel día cuando lleguen esas personas? Apártense de mí, hacedores de iniquidad, porque no hicieron mi voluntad, sino la suya. Pero si siempre dijeron que estaban haciendo la voluntad, sí dijeron. El problema es que no la estaban practicando. Se trata de practicar lo que aprendemos. Se trata de practicar y poner por obra lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, noten que esos son los parientes más reconocidos de Cristo. Aquellos que están unidos a Él por lazos espirituales y que han sido hechos uno con Él por medio de la habitación en ellos de su Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Que Él está poniendo más peso a su relación con aquellos que están unidos a Él por lazos espirituales y que han sido hechos uno con Él por medio de la habitación del Espíritu Santo. Y yo con todo mi corazón creo que este pasaje nos enseña lo amados que son los creyentes para Cristo. ¿Sí? Él nos considera tan amados como su madre, nos considera tan amados como sus hermanos y sus hermanas, y por lo tanto nos enseña la estima, el amor que debemos tener los unos por los otros como hermanos en Cristo que somos. ¿Sí? Así es como debemos de tratarnos nosotros los unos a los otros, como Cristo trató a aquellos que lo seguían y que ponían en práctica sus palabras. Mis hermanos, somos una familia. ¿Perfecta? Ay, los oía. No.
¿Somos una familia, amén? ¿Perfecta? No. Qué bueno que lo reconocen. Qué bueno que tienen el valor para reconocerlo. Qué bueno que no sienten que se tengan que esconder y no sean como muchas personas que hubieran dicho amén en Cristo. Porque eso es precisamente a lo que lleva la religiosidad. Nos lleva a llenarnos de orgullo, a llenarnos de soberbia, a pensar que de alguna manera somos mejor que los demás y merecemos más que los demás. Y no es así, no merecemos nada, excepto que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón. Amén. Sí, entonces, ¿tenemos problemas como familia? Hay hermanos que no... Hay hermanos que son como José Feliciano y Stevie Wonder. ¿Saben por qué José Feliciano y Stevie Wonder? Porque José Feliciano y Stevie Wonder no se pueden ver, son ciegos los dos. Tristemente es cierto. Pero porque somos hermanos de Jesús, tenemos que pasar por encima de esas cosas y reconciliarnos los unos con los otros y amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Entonces sí, no somos perfectos, sí, tenemos problemas como cualquier familia, pero somos una familia que tenemos algo en común que es mucho más poderoso y valioso que simplemente la sangre que corre por nuestras venas. Tenemos algo mucho más poderoso y valioso que la sangre que corre por nuestras venas. Y eso es que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesús. ¿Sí? Lo que nos hace en realidad hermanos de sangre, amén. No la que tenemos dentro, sino la que nos lavó de nuestros pecados. Porque esa es la misma sangre para todos. Es la misma sangre para todos. Hemos sido sellados y somos constantemente llenados con el Espíritu Santo de Dios y estamos siendo santificados por Dios mismo. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? Va a ser fiel en terminarla también. Y como familia, mis hermanos, como familia que somos, debemos cuidarnos los unos a los otros. Debemos orar los unos por los otros. Debemos rodearnos los unos a los otros cuando tenemos problemas, cuando tenemos cargas demasiado pesadas. ¿Sí? Debemos cuidar de que todos estemos bien y de que todos nos encontremos siendo consolados cuando necesitamos consuelo, siendo fortalecidos por ese brazo que como Ur y Aarón levantaron las manos de Moisés, ¿se acuerdan? Cuando nuestros hermanos están cansados, cuando ya no pueden seguir adelante, nosotros somos los que debemos de venir a su lado, levantarles las manos para que puedan seguir en su peregrinar por esta tierra. Y sobre todo, mis hermanos, sobre todo debemos buscar amarnos los unos a los otros de la misma manera que Jesús nos ha amado a nosotros. Piensen en cómo Jesús nos ha amado a nosotros. Nos ha amado tanto que por haberlo recibido nos ha dado la potestad para ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y como hijos, todos los que estamos aquí que somos hijos de Dios, somos hermanos el uno del otro. Hermanas la una de la otra. Hermanos todos juntos y todos juntos hermanos en Cristo. Entonces debemos, por sobre todas las cosas, buscar amarnos los unos a los otros de la misma manera que Jesús nos ha amado a nosotros. Juan capítulo 13, y con esto vamos a terminar mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Juan capítulo 13, los versículos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Escuchen el versículo 35, léanlo conmigo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿Quieren ser conocidos como discípulos de Jesús? Ámense unos a otros.
Quieren que el mundo vea claramente que son discípulos de Jesús, hijos de Dios. Ámense los unos a los otros, así como Él nos ha amado a nosotros. Es la única forma de que el mundo va a poder ver que somos sus discípulos. Somos una familia en Cristo. Y así como Él puso a los que lo oían y practicaban su palabra al mismo nivel que su familia terrenal, así nosotros debemos vernos los unos a los otros también. Porque todos estamos en Cristo y un día todos estaremos en su presencia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu palabra, por la bendición de poder estudiarla juntos, por la bendición de poder reunirnos y cantar a tu nombre, una vez más orar, una vez más estudiar esa palabra santa y poder ser acercados más a ti. Gracias por esta hermandad que nos has dado. Gracias por esta familia que nos has dado. Esta familia que puede ser, que es de hecho tan extensa, que ni siquiera podemos contarla. Padre Celestial, te pedimos que nos sigas enseñando, que nos sigas ayudando a recibir tu palabra con humildad, con un corazón abierto, con una disposición para ponerla en práctica en nuestras vidas. Queremos ser esas personas de las que habla Lucas, esos hermanos y hermanas que tú dices que oyen tu palabra y la practican. No queremos ser oidores nada más. Queremos escuchar tu palabra y decir, sí, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Así, con los ojos cerrados, los rostros inclinados. Quizás usted no ha estado siendo el hermano, la hermana, la madre espiritual que debería ser en la iglesia. Así, con todos los ojos cerrados y los rostros inclinados, clame a Dios. Simplemente dígale, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Quiero ser madre para aquellos que necesitan madre en la iglesia. Quiero ser hermana y hermano para aquellos que necesitan de un hermano mayor o un hermano menor en la iglesia. Padre, ayúdame a ver con claridad que no soy yo solo, que somos una familia. Y como familia debemos amarnos los unos a los otros, así como tú nos has amado a nosotros. Ese es el deseo de mi corazón hoy, Señor, para cada uno de mis hermanos y mis hermanas, aquí presentes, en Facebook, en YouTube. Llénanos con un corazón de hermandad, que podamos ver cuán valioso es eso para ti. Nos encomendamos a ti, oh Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos...